Hola, en este vídeo vamos a ver cómo podemos hacer problemas que tengan en su enunciado distintos números que van cambiando cada vez que se accede al problema. Para eso lo podemos realizar a través de las preguntas calculadas. En otro vídeo anterior vimos cómo podíamos utilizar las preguntas calculadas sencillas, las preguntas calculadas simples, que nos permitían diseñar los parámetros de forma sencilla. Ahora vamos a ver las preguntas calculadas que nos van a permitir trabajar o jugar con los parámetros de una forma más precisa. Bien, para ello lo que vamos a hacer es, igual que en el vídeo anterior, vamos a acceder a cualquiera de los cursos en los que vayamos a crear las preguntas. En administración del curso, banco de preguntas, preguntas, accedemos y creamos a la categoría que queramos, da igual por defecto en primero de bachillerato, y creamos una pregunta. Y ahora, en lugar de utilizar la pregunta calculada simple, vamos a utilizar la pregunta calculada para ver qué opciones de configuración adicionales nos permite. Bien, pues le damos a agregar y lo primero que vemos diferente es que nos muestra no hay comodines compartidos en esta categoría. Los comodines son los distintos, es como llama Moodle a los distintos parámetros que nosotros creamos y a los que hacemos referencia dentro del texto de los enunciados o dentro de las fórmulas de las preguntas. Es decir, los comodines van a ser los parámetros que cambian de un problema a otro. Bueno, esto nos cambiará si hemos creado parámetros compartidos, que ahora veremos lo que son, lo veremos un poco más adelante. En principio, la categoría de la pregunta y el nombre de la pregunta, como en todas las preguntas, podemos poner problema de prueba. Y aquí en el enunciado de la pregunta pues pondríamos el problema que nosotros queremos hacer. Voy a tomar como referencia un problema real de una relación de problemas de química, en el que tenemos que calcular los gramos de cobre que hay en 3 moles de cobre. Voy a copiar directamente el enunciado y lo vamos con control C, control V, lo vamos a pegar. ¿Cuántos gramos de cobre hay en 3 moles de cobre? Este sería el ejercicio y debemos aportar como dato la masa molar del cobre. Pues pondremos aquí debajo dato, masa molar del cobre, que de acuerdo con nuestro ejercicio, no me acuerdo ahora de memoria, 63,55 gramos mol. Pues pondremos aquí 63,55 gramos partido por mol. Bien. ¿Qué ocurre? Que este ejercicio nosotros lo podríamos hacer con una pregunta numérica y entonces nuestros alumnos lo calcularían con este valor de los 3 moles de cobre. Sin embargo, yo lo que quiero es que cada vez que los alumnos entren a este problema tengan un valor diferente, o los distintos alumnos en clase, cuando vayan a entrar, que a cada uno de ellos le aparezca un valor distinto. Entonces ese 3 lo voy a cambiar por un parámetro, lo borramos y entonces escribimos un parámetro que lo vamos a llamar, por ejemplo, moles. Le podríamos poner cualquier nombre y este va a ser el nombre de la variable que va a tomar distintos valores en nuestro problema. ¿Esto a qué va a dar lugar? A que cada vez que nosotros entremos en este problema, aquí aparezca un número diferente para el problema, para realizar el problema. A continuación, puntuación por defecto de la pregunta, lo dejamos en 1 por defecto, retroalimentación general si queremos ponerle algo, número de identificación y aquí viene la respuesta. Esto es exactamente igual que en las preguntas calculadas simples. Nosotros escribiríamos aquí la fórmula que hay que utilizar en nuestro problema. La fórmula que hay que utilizar sería el número de moles por la masa molar, que era 63,55. Entonces lo único que hay que hacer es multiplicar el valor que aparezca en el enunciado por 63,55. Ese es el cálculo que hay que hacer. Pues entonces yo voy a poner en el apartado de la fórmula el valor que aparece en el enunciado, que le hemos dado el nombre de moles entre llaves. Pues escribimos moles y ahora le damos a multiplicar, la multiplicación es el asterisco y ahora por 63,55, que es el valor de la masa molar del cobre. ¿Qué distintos valores de fórmulas podemos obtener o qué distintas funciones podríamos utilizar? Para ver las funciones que se pueden utilizar, aquí arriba en la parte superior en la ayuda de la pregunta calculada
nos aparece un ejemplo, nos explica qué es lo que podemos hacer. Y aquí en Más ayuda, si le damos con el botón derecho, abrir una pestaña nueva, entramos en el menú ayuda de las preguntas calculadas y más abajo, si llegamos a la parte de la síntesis de las fórmulas, nos vamos al punto 5, podemos ver cómo se escriben las fórmulas. El signo, la suma es más, el menos es menos, la resta es menos, el producto del asterisco, la división es la barra, y la única diferencia es cuando queremos elevar una potencia, elevar un número a una potencia, no utilizaremos como en la hoja de cálculo el acento este circunflejo, el gorrito este, sino que vamos a utilizar esta fórmula. Aquí en general los senos se escribe sin y entre paréntesis lo que sea, el coseno cos entre paréntesis, y aquí tenéis las distintas funciones que se pueden utilizar, los distintos valores de las distintas funciones. Lo tenéis aquí en esta tabla. Bueno, pues una vez que hemos hecho esto, nosotros ahora a continuación hemos escrito ya nuestra fórmula y le vamos a dar la calificación del 100%. Ahora, en cuanto a la tolerancia, nosotros vamos a elegir los valores de tolerancia que queremos aplicar a este resultado. Cuando nosotros calculamos este resultado, en función del número que aparezca aquí en los moles, pues nos vamos a encontrar unos valores diferentes. Por ejemplo, para este caso en concreto, el resultado es 190,65. Esto dependerá de las simplificaciones que utilicen nuestros alumnos a la hora de meter los datos en la calculadora, o si utilizaran otros. Aquí no va a haber decimales, pero si hubiera decimales puede que haya problemas en los que utilicen datos de otros resultados, y entonces el valor de la tolerancia sí que nos puede interesar ajustarlo, porque el resultado no va a ser siempre exacto, puede variar según la simplificación que ellos hagan o con los errores que arrastren en la calculadora. En este caso, nosotros vamos a asignar un valor por encima y por debajo de 0,1, porque nos valdría, por ejemplo, el valor, vamos a darle un margen, por ejemplo, de 190,75 o 190,55. Más o menos 0,1 se pueden equivocar, más o menos. Ese margen de error se lo vamos a permitir. Para asignar ese margen de error de más o menos 0,1, entonces lo que nosotros hacemos es marcar la tolerancia nominal, que lo que hace es marcar un intervalo exacto de más 0,1 y menos 0,1, lo que le pongamos aquí. La tolerancia relativa lo que hace es aportar un intervalo de tolerancia en términos de tantos por ciento. 0,01 en una tolerancia relativa supone que valores un 1% por encima y un 1% por debajo del valor real son admitidos como válidos. Si pusiéramos 0,1, admitiría un valor un 10% superior y un 10% inferior. Y la tolerancia geométrica es muy parecida a la tolerancia relativa, lo que pasa es que según el valor de la tolerancia relativa, puede que el valor 0 sea válido, de forma que la tolerancia geométrica la calcula evitando los valores 0. Hace una fórmula referente, podéis encontrarla aquí descrita en la ayuda, y la diferencia real es que evita ese problema. Está aquí perfectamente explicado en el campo de la tolerancia en la ayuda. Lo que hace es evitar que el 0 pueda ser utilizado como respuesta correcta para todos los casos. Le echáis un vistazo aquí, que está perfectamente explicado. No tiene mucha más historia. Nosotros vamos a utilizar en este caso concreto, ya os he dicho, un valor de más o menos 0,1 nominal, pero podríamos utilizar un valor porcentual. Vamos a mostrar la respuesta real con 2 decimales, un formato de 2 decimales, y lo que pusiéramos aquí la retroalimentación lo verían nuestros alumnos solo si dieran la respuesta correcta. Si dan una respuesta errónea no van a ver lo que aparece aquí en la retroalimentación, lo vamos a dejar en blanco. Podríamos poner más opciones si quisiéramos dar otras respuestas posibles, pero en nuestro caso solo hay una respuesta posible, que es esta. En este caso en concreto no vamos a hablar de las unidades porque si no alargaríamos demasiado el vídeo. En otro vídeo más adelante vamos a destacar cómo se trabaja con las unidades, pero en principio en este lo vamos a dejar porque lo que me interesa es que veáis
cómo se trabaja con las opciones de los parámetros que nosotros estamos dando, de lo que llama los comodines. Bien, una vez que hemos acabado de marcar la respuesta, hemos seleccionado la fórmula para la respuesta, la calificación del 100%, que no se olvide ponerle la calificación porque si no nos deja avanzar, nos va a dar error. Le damos a guardar cambios y ahora sí nos ha dado un mensaje de error y algo me ha fallado. Vamos a ver, la síntesis de la fórmula comienza por una coma. Vale, hay un problema en la coma de los decimales. Se ve que el decimal asume que es un punto, porque aquí una coma al principio no hay nada. Entonces debe ser ese fallo, la coma de los decimales. Bueno, pues le damos a guardar cambio y ahora ya sí, ya lo ha dado por bueno. Y entonces aquí nos aparece una pantalla en la que nos habla de los comodines. Bien, vamos a ver qué nos explica aquí. Los comodines ya digo que son los parámetros a los que hace referencia. Todo esto está también bien explicado en la página de ayuda, pero lo comento sobre la propia página. Lo primero que hay es la posibilidad de usar el mismo conjunto de datos privados que antes. Claro, esto es la verdad es que no está bien escrito porque nosotros todavía no tenemos ningún conjunto de datos para los parámetros que hemos seleccionado. Esto lo que hace en realidad es utilizar o hacer que los valores que nosotros estamos generando en nuestros comodines solo se utilicen en esta pregunta. Está muy mal redactado, pero en realidad lo que hace, si nosotros seleccionamos esta opción, usar el mismo conjunto de datos privados que antes, es que utilizamos estos valores solo en esta pregunta. Sin embargo, si le damos a usar un nuevo conjunto de datos compartido, lo que vamos a hacer es que los parámetros que hemos generado se van a considerar a partir de ahora como datos compartidos y se podrán utilizar en otros problemas. Imaginad que yo tengo varios problemas del mismo tipo y quiero utilizar ese mismo conjunto de datos porque tienen las mismas características. Imaginad que yo creo una serie de datos que van desde el 0 hasta el 10 y esos son los datos que a mí me interesa tener en toda la serie de problemas que voy a hacer. En vez de generar un conjunto de datos diferente para cada problema, yo voy a utilizar esos datos que creé en el primer problema y los voy a mantener. Entonces lo que hago es crear un conjunto de datos compartido. Si no quiero tener ese conjunto de datos que sea común para varios problemas, sino que cada problema tiene sus datos independientes con sus características, sus decimales, sus valores máximos y mínimos diferentes, pues le doy al conjunto de datos privado. En este vamos a marcarlo como privado. Entonces se quedarían solo válidos para este problema. Y aquí tenemos la opción de no sincronizar, sincronizar y sincronizar el nombre y mostrar el nombre de los conjuntos. ¿Esto qué significa? Esto significa que una vez que nosotros creemos un cuestionario, puede ocurrir que haya varias preguntas, varios ejercicios que compartan un mismo valor. Imaginad que este mismo número de moles, fuera un problema dividido en 3 apartados diferentes y todos hicieran referencia a ese número de moles en concreto, a los 3 moles que aparecían originalmente en el enunciado. Entonces yo lo sincronizaría de forma que ese valor fuese el mismo en los 3 apartados del problema. Sin embargo, si los ejercicios son totalmente independientes y no comparten ningún tipo de valor, no hay un valor que tenga que tener, no hay un parámetro que tenga que tener exactamente el mismo valor en los distintos ejercicios, le damos a no sincronizar. Repito, sincronizar cuando queremos que un mismo parámetro mantenga su valor en todo el cuestionario y no sincronizar cuando los parámetros son independientes en una pregunta o en otra del cuestionario. Le damos a no sincronizar y a siguiente página. Y una vez que estamos aquí en esta siguiente página, aquí es donde vamos a crear las restricciones de los distintos parámetros de los datos. Aquí es donde vamos a seleccionar valores máximos y mínimos y ese tipo de cosas. En principio no aparecen datos compartidos porque este conjunto de datos no está compartido. Si no, aquí en esta parte de arriba nos aparecerían los datos compartidos. Aquí tenemos un ejemplo de valor posible, aunque todavía no hemos indicado qué valores queremos tomar. Nosotros podemos generar valores con un decimal, con 2 decimales, con ningún decimal. Vamos a imaginar, por ejemplo, que nos vale valores con un decimal, que van a estar entre 1 y 10 y van a tener un único valor decimal. Aquí nos aparece otro parámetro que es la distribución uniforme o logarítmica uniforme. La distribución uniforme indica que puede tomar cualquier valor entre 1 y 10.
todos los valores tienen la misma probabilidad. Si nosotros utilizamos la distribución logarítmica uniforme, los primeros valores van a tener más probabilidad de salir que los últimos, es decir, saldrán valores más pequeños, más cercanos a 1, con más frecuencia que los valores cercanos a 10. Nosotros lo vamos a dejar uniforme. Y aquí, en los parámetros de tolerancia de la respuesta, lo que vamos a encontrar es, tenemos la oportunidad de modificar la tolerancia que habíamos fijado antes. Tenemos fijado una tolerancia nominal de más o menos 0,1. Aquí vemos exactamente cómo se aplicaría. En este caso concreto, con este valor de 8,3, el cálculo correspondiente da 527,47 y la respuesta correcta aceptaría 527,36 desde 527,36 hasta 527,56. Me parece apropiado para este problema, lo vamos a mantener así. Si no, se podría cambiar aquí. Y la respuesta se muestra con 2 decimales, tal y como hemos dicho antes. Bien, aquí en este apartado, ahora es cuando vamos nosotros a crear nuestras series de datos con estas características. Ya hemos dicho las características de las series de datos, pero no las hemos creado todavía. Para crearlas tenemos que darle aquí. Esta parte de aquí, del nuevo elemento a añadir ahora, que indica que reutiliza los valores anteriores si están disponibles, esto está relacionado cuando creamos valores y los borramos. Si remarcamos esta opción, nos va a volver a generar los valores que habíamos borrado. Dándole a esta opción, forzar la regeneración de solo los comodines no compartidos, nos va a regenerar comodines nuevos, valores nuevos para esos parámetros, pero a los que no están compartidos. Y de esta forma va a cambiar los valores, a generar valores nuevos para todos los comodines, para todos los parámetros con los que nosotros estamos trabajando. En este caso vamos a marcar, aunque daría igual, porque ni tenemos comodines no compartidos, ni tenemos valores anteriores, pero le vamos a dar a forzar la regeneración de todos los comodines. Si le damos a nuevo elemento añadir ahora, veremos que todavía no ha cambiado nada porque no hemos agregado ningún elemento. Bueno, sí, no ha cambiado el elemento de referencia que teníamos antes, pero no cambia simplemente el valor. De esta forma podríamos probar distintos valores si queremos. Pero todavía no ha creado ningún elemento nuevo, todavía no ha creado los valores del parámetro moles. Para crear los valores del parámetro moles tenemos que darle a agregar en esta parte de aquí. Y haciendo clic aquí en esta pestaña nosotros podemos elegir el número de valores que va a crear. Pues si nosotros tenemos, por ejemplo, una clase con 30 alumnos, pues podríamos generar 10 valores, podríamos generar 20, 30, según como queramos. Podemos generar hasta 100. Yo le voy a dar 10 valores ahora en esta prueba. Y le vamos a dar a agregar. Daos cuenta que nos dice aquí que debemos añadir al menos un conjunto de datos para poder guardar esta pregunta. Si bajamos, más abajo no está la opción de guardar todavía. Le damos a agregar, nos va a subir a la parte de arriba de la pantalla, bajamos y podemos ver aquí que ha cambiado la pantalla. Abajo aparece guardar cambios, ya tenemos valores creados y aquí nos muestra el valor 10 de los 10 valores que hemos creado. Si nosotros le damos a mostrar 10 valores, entonces al darle a mostrar, al hacer clic sobre mostrar, veremos ahora los 10 valores del conjunto que se nos han creado de datos. Tenemos el valor 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10. Los tenemos todos. Y hay una cosa muy interesante y es que haciendo clic sobre el valor podemos modificarlo. Nosotros podríamos crear manualmente los valores que nosotros queramos. Le hemos dado a generarlos automáticamente, pero ahora los podemos editar y marcar los valores concretos que nosotros queramos. Si no nos gustan estos o queremos cambiarlos por lo que sea, pues los cambiamos. Si queremos eliminar valores, le daremos a borrar con la característica de que si le damos a eliminar un ítem va a empezar borrando desde el valor 10 en adelante. Si le damos a borrar 1, borrará el 10. Si le damos a borrar 2, borrará el 10 y el 9. Si le damos a borrar 3, borrará el 10, el 9 y el 8 en ese sentido. Entonces, vamos a suponer que queremos borrar el valor 10. Pues entonces lo que hacemos es que le damos a eliminar un ítem y borrar. Y entonces se vuelve otra vez ahí arriba, bajamos y vemos que solo tenemos hasta el valor 9. Los mostramos todos, porque ahora solo nos muestra uno, y podemos ver cómo nos ha borrado el décimo y ya tenemos desde el 1 hasta el 9. Si lo que queremos borrar es en concreto el valor 5 porque no nos gusta, pues
como no podemos ir a borrar el valor 5, copiamos el valor 9, que es 7,9, en el valor 5, que es 7,7, y entonces ponemos este 7,9, y este que se quedaría en 7,7, pues lo borramos, y entonces ya tenemos el 7,9 puesto ahí. Es una cosa que se me ocurre a mí ahora para poder hacer el apaño de borrar uno en concreto. Pero vamos, en principio de esta forma podemos ir borrando, agregando los distintos elementos de la serie. Y aquí ya os digo que tenemos la forma de controlar todos los valores del conjunto. ¿Que queremos generar uno más para tener 10? Pues entonces simplemente le damos a agregar un ítem y un ítem nuevo, y entonces ya tenemos los 10 ítems. Ahora lo he creado, estaba pensando. Si le damos a, bueno, ya vemos aquí que ha creado el valor 10, y si os dais cuenta, dentro de los valores aparecen todos la respuesta y nos dice que está dentro de los límites del valor verdadero. Puede ocurrir que si la tolerancia no está bien definida, los parámetros de la tolerancia no están bien definidos, puede ocurrir que las respuestas no sean correctas porque el límite de la respuesta esté fuera del valor de la tolerancia. Entonces tendríamos que cambiar los valores de la tolerancia. Eso es importante porque a veces nos ocurre. Si nos da que la respuesta no está dentro de los límites, lo que tenemos que ajustar es el valor de la tolerancia, porque estamos generando unos resultados que no son compatibles con la tolerancia. Esto hay que tener cuidado. Y ya simplemente, bueno, podemos hacer una vista previa, podríamos ver la vista previa de la pregunta, pues cuántos gramos de cobre hay en 5,2, tendríamos que hacer el cálculo, y ahora no lo sé de cabeza, vamos a poner 12,3, que es 12,5, que seguro que no es. Le damos a entregar y terminar, y por supuesto nos va a decir que es erróneo porque la respuesta correcta es 330,46. De esta forma, pues ya vemos, bueno, si le volvemos a dar la vista previa, vemos cómo se muestra el ejercicio, y aquí este 5,2 es en realidad nuestro valor del parámetro moles que hemos generado, y a cada uno de los alumnos, cada vez que lo hagan, ahora sale 5,2, si volvemos a entrar otra vez, pues sale un valor diferente, ahora sale 6. En este conjunto de 10 valores que hemos generado, pues cada vez va a salir un valor diferente. Simplemente guardar los cambios y ya tendríamos la pregunta guardada en nuestro banco de preguntas para poder introducirla en cualquiera de los cuestionarios. En vídeos más adelante veremos cómo se pueden compartir distintos valores de los comodines, de los parámetros en distintas preguntas, y cómo trabajar con las unidades. Pero eso, para no alargar mucho este vídeo, ya será en otros vídeos más adelante.